Seguimos en esta mesa especial de En Perspectiva de este miércoles 24 de enero analizando lo que fue la movilización de los productores agropecuarios ayer en Durazno. Estamos con Pablo Carrasco, Gustavo Gariboto, Federico Irazábal y Pablo Rosselli. Vamos a escuchar uno de los pasajes de la proclama final que leyó ayer el comunicador Jorge Landi. El Uruguay se cansó de mantener un Estado gigantesco que es como un barril sin fondo y parece que ningún político se ha dado cuenta de ello. Y en vez de achicar el gasto se sigue aumentando, desconociendo que la fiesta la estamos pagando nosotros. Se nos está venciendo el hombro. Por eso es que hoy todos somos uno. Reclamamos por un solo Uruguay, un Uruguay para su gente, un Uruguay para nuestros hijos y nietos, un Uruguay de tolerancia, de respeto, donde se vele por todos, sin divisiones absurdas. Algunos de los tantos aspectos que se plantearon en la proclama, bueno, bajar el costo de la electricidad 15%, decían no se piden quitas de las deudas para nadie, pero sí implementar periodos de gracia para reestructurar la producción, suspender la ejecución de colonos, exoneraciones impositivas nacionales y departamentales, atender el tema del atraso cambiario, suspender el ingreso a la función pública por 3 años o hasta que se baje el déficit fiscal, rever todos los gastos de asesores, secretarios personales que no son centrales para la función, recortar la flota de vehículos del Estado, recortar gastos de funcionamiento y entre otros, ¿no? Partidas de los parlamentarios, por ejemplo. En fin, fueron varios puntos. Ahora vamos por allí. ¿Cómo vieron los planteos que se hicieron y qué viabilidad también entienden que tienen? Pablo Rosselli, en este caso, capaz que conviene empezar por ti. Bien, a ver, yo creo que para entender este fenómeno, lo primero que tenemos que separar es lo que pueden ser factores o problemas relativamente recientes de cosas estructurales. Hay problemas estructurales que han sido estructurales y no generaban este estado de ánimo en el sector agropecuario. Así que me parece que lo primero que es importante es pensar en qué ha cambiado en los últimos 3 o 4 años. Y lo que ha cambiado en los últimos 3 o 4 años es que hubo una fuerte caída de los precios de los commodities y los costos en Uruguay no han bajado de la misma manera. Yo creo que el problema de fondo en Uruguay es el dólar. Tenemos un tipo de cambio extremadamente bajo en cualquier comparación internacional. Del 2013 para acá, el dólar en el mundo tendió a subir. En Uruguay, en términos reales, no subió. Y eso nos dejó extremadamente caros. Yo creo que ese es el tema de fondo. Entonces la pregunta es ¿por qué el dólar está bajo en Uruguay? Y ahí me parece que tenemos que reconocer, digamos, que hay una multiplicidad de factores, pero la política fiscal expansiva ha jugado un papel. Y la suba de los salarios de los últimos 3 o 4 años a un ritmo superior al sostenible en términos de crecimiento de la productividad también ha jugado un rol, y no en vano tenemos un desempleo de 8%, que es un desempleo alto en cualquier comparación internacional, aunque no parece tan alto en Uruguay porque en los últimos 25 años nos hemos acostumbrado a tener un muy mal funcionamiento del mercado de trabajo. Me parece también que, como decía al principio, tenemos como que al analizar los discursos entender que en momentos de enojos y de protestas florecen o afloran, mejor dicho, las preferencias ideológicas de cada uno, y que en tanto se exageran esas preferencias ideológicas, se terminan postulando cosas que tienen poco sustento en la evidencia empírica o poco sustento lógico, digamos. Está claro que el gasto público ha subido más de lo que es sostenible en Uruguay y por eso tenemos un déficit fiscal importante a pesar de todas las medidas de ajuste, y por eso tenemos también algunas tarifas públicas, en particular el gasoil, en niveles sumamente altos en cualquier comparación internacional, porque es parte de la forma de cierre fiscal, estrategia que han aplicado más todos los partidos políticos en los últimos 30 años, a apelar a las tarifas cuando no hay ingresos suficientes, pero creo que es una enorme exageración el tono con el que acabamos de escuchar en el discurso. Primero, la presión fiscal directa en el agro está en torno de la media histórica, que es 9 puntos del PBI, con lo cual yo creo que poner el centro de la discusión en que el agro está enfrentando muchos impuestos, francamente creo que es un error y además no tiene sustento en la realidad. En los últimos 20 años la presión fiscal ha sido en promedio 9%, ha sido mayor en algunos momentos, ha sido menor en otros momentos. Y el otro punto es
me parece que no debemos exagerar la cuantía del tamaño del gasto público. Está claro que el gasto público ha subido más de lo que debió subir y que no tiene financiamiento, pero cuando uno mira el gasto público en Uruguay contra el PBI per cápita y lo compara lo pone en una comparativa internacional, la realidad es que el gasto público en Uruguay está bastante en la media de lo que gastan países con este nivel de producto per cápita. Me parece que sí tenemos un problema serio de composición del gasto público. A ver, no quiero minimizar que hay gastos públicos ineficientes, seguro que los hay. Varios de los reclamos que se plantean ahí de reducciones de algunos gastos son más bien simbólicos. Sí. Exacto. Otros son simplotes, digamos. Suspendamos el ingreso de funcionarios públicos por 3 años. Sí, es una señal, digamos, pero no va a solucionar ningún problema. La mayor parte de las contrataciones de funcionarios públicos fueron a la educación en los últimos 10 años y al Ministerio del Interior. Pero digamos, es comprensible como señal, es decir, bueno, dejemos de tomar funcionarios públicos. Pero creo que es una exageración situar toda la discusión en el tamaño del gasto público. El verdadero problema es ese tipo de cambio. Sí, yo suscribo prácticamente todo lo que tú decís, Pablo, y me parece que el énfasis tiene que estar puesto en tratar de buscar esas diferencias que hay y tratar de pensar con honestidad intelectual, que es lo que venimos, que está medio por detrás de todo esto, ¿no? La dosis mínima de honestidad intelectual que es necesaria de todas las partes para poder reconocer, bueno, este es un planteo genuino y posible y esto otro no lo es. Pero hay que también poder leer detrás de la proclama lo que es el sentimiento de las necesidades que hay. Eso no es menor, no es solo lo que reclamo, sino por qué lo reclamo y parte de esos reclamos que pueden ser simplotes, como tú lo definías, que coincido, y algunos son hasta absurdos, pero bueno, en algún punto, algunos de ellos por lo menos vienen de gente que no da más. Ahora, a nivel de propuesta, yo soy atrevido como pato tuerto y no voy a discutir con un economista el tema del atraso cambiario. Lo que sí puedo decir es que el atraso cambiario, que indudablemente existe, cuando queremos avanzar un paso más, es bueno, pero ¿cuál es el valor del atraso cambiario? ¿Es un 8 o es un 20% de atraso? ¿Y frente a qué lo hacemos? ¿Frente a la media histórica, que es un poco la línea media clásica, o frente a... Y empieza a complicar cuál es el valor del dólar al cual deberíamos tener. Entonces, hay otra parte que está faltando, me parece a mí, y que como humilde agrónomo es en la que me parece que es necesario considerar, que es lo que podemos hacer por tierra adentro, que va paralelo a lo otro, y acá hay ejemplos. Bueno, Pablo es un ejemplo. Él armó una cosa que funciona, estará más o menos golpeado según los momentos, pero funciona. Y obviamente no es un modelo que puedan reproducir todos los productores. Pero sí hay alternativas porteras adentro, y eso me parece que también es necesario considerarlo, porque si yo logro bajar el costo unitario de producción, yo estoy ganando grados de libertad frente a la presión fiscal o frente a los costos de las tarifas, que además, me adelanto a decir, opinión bien personal, esto no lo cambia ningún partido. Esta es la lógica con la que Uruguay funciona. A mí, perdónenme, digo, ningún partido político va a bajar el costo del Estado. No lo pudo hacer Valle, que lo prometió, y me parece que lamentablemente no lo va a poder hacer ninguno. Y sí podemos bajar costos de producción, y en el caso de la ganadería es un excelente ejemplo de cómo la ganadería puede, con tecnologías de procesos y no con tecnologías de insumos, sino es un verso, eso tiene números y son contrastados y son demostrables, y además es lo que están haciendo los productores, que es un poco a lo que yo me dedico. Yo puedo pasar sin mover mucho mis costos, puedo duplicar mi producción. Para determinado sector, no es para todos, para determinado sector. Entonces, creo que esos son elementos que los productores también tienen que considerar, porque son variables que efectivamente se pueden manejar, y de eso, digo, de pronto es una discusión técnica que nos podemos discutir en otro momento, pero es una vía muy amplia de poder cambiar o independizarnos. Ameritaría preguntarte a ver si hay conciencia de eso también. No, yo lo que simplemente quiero terminar con esto. Lo notable de eso es que son los propios productores los que están llevando adelante esos cambios y esas iniciativas, y las están haciendo, y están revalorizando aspectos que antes no lo estaban tanto, como es el campo natural, que ahí es donde yo tengo mi corazoncito, pero digamos, y que es la base de la producción pecuaria del Uruguay, el campo natural.
Y ojo cuando nosotros decimos que perdemos competitividad y que todas esas cosas, porque también hay propuestas tecnológicas que han surgido, y me pongo el sayo en lo que me toca, que también a veces llevamos un poquito de productor a las narices a embarcarse en una ruta de cambio técnico en base a insumos, frente a un mercado complicado, frente a un estado complicado, frente a todo un escenario que es complicado. Entonces ahí creo que también es una llamada de atención a lo que estamos proponiendo, la parafernalia de los insumos. Federico. Bueno, hay algún apunte que creo que obedece también a las características del movimiento, a su heterogeneidad. Me llamó la atención no ver propuestas que fueran demasiado exclusivas del sector. Es decir que, bueno, hay múltiples sectores que pueden coincidir con cualquiera de las reivindicaciones que se plantearon ayer. La conclusión es que Uruguay es caro, que Uruguay tiene una presión fiscal fuerte, que Uruguay tiene un problema de manejo del Estado. Básicamente se resumió a eso. De hecho, las grandes gremiales que han apoyado este movimiento, con comunicados explícitos, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y todos los centros comerciales del interior del país marcan eso también. Ayer no se dijo nada que nadie no hubiera dicho antes. Es decir, que ninguna de las propuestas que se hicieron ayer resultaron novedosas. A mí me quedó esa cuestión de cierta expectativa de decir, bueno, van a aportar algo desde, ahora me sorprende lo que dice Gustavo, ¿no? Que hay alternativas que de repente ayer no surgieron desde el lado de la productividad, desde el lado de mejorar algunos aspectos que yo, por cierto, desconozco y sería un atrevido si me meto, pero como que, bueno, bajar el costo del Estado, se resumió básicamente a esto. Cuestiones hasta incluso que toda la ciudadanía viene pidiendo. Estamos enfrentados a un Estado grande, pesado, que gasta mal. Nos quedó a todos la marca, por cierto, de los sucesos referidos al todo el episodio de ANCAP, a las cuestiones de los aumentos tarifarios. Es decir que tenemos un problema de costos, pero fue como una cuestión, más bien lo de ayer, una suerte de descarga, ¿no? Me acordaba, hay un libro muy lindo que yo recomiendo especialmente a muchos, de un filósofo, terminó siendo prácticamente, se llama Stéphane Hessel, francés, un señor que alrededor de sus 90 años, en 2010, escribió un pequeño panfletito de 30 y pico de páginas que se llama Indignados, Indignez-vous. Y fue un suceso y fue como una especie de chispa que disparó todo ese movimiento. Y lo de ayer fue un movimiento básicamente de indignados. Es gente que dijo, y en las proclamas incluso se decía, basta ya, terminemos con esto, paremos un poco esta mano. Pero en lo que tiene que ver con el carácter propositivo del movimiento, vi buenas intenciones, muchas de ellas hasta incluso simbólicas. ¿Qué le puede afectar al agro específicamente que un legislador suprima las partidas de prensa? Y nada, no le va a hacer nada a nadie. Me parece más razonable que tengan acceso a los medios de prensa. Exacto, sin duda que un legislador que no accede a la prensa trabaja con mucho peor calidad. La duda es si la leen. Bueno. Porque no, en serio, bromeo con eso, pero lo que está atrás, porque eso es lo importante, es que hay muchas personas, y me incluyo, que tenemos la percepción que los legisladores estudian poco. Bueno, saben poco y conocen pero poco. Ese es otro tema. Y cuando leen la... No hace a lo simbólico. No hace a lo simbólico. No, es simbólico. Es simbólico, pero son está cosas eso que todo el mundo detrás. puede hacer. Es decir, a ver, que los legisladores devuelvan los viáticos y rindan los viáticos. No hay nada que lo prohíba. Y creo que muchos legisladores ayer, o muchos políticos, apoyaron el movimiento, fueron, se embanderaron, estamos con el campo, vamos, qué sé yo, y después no devuelven los viáticos. Y después colocan 10 militantes de la campaña en distintos entes, como pases en comisión, etcétera. Entonces, por un lado se solidarizan, y ayer había muchos que son parte de ese problema. Entonces, esto va a obligar en algún momento a que se pongan las cosas blanco sobre negro y cada uno diga, bueno, este es el problema, este es el otro. Si este movimiento tiene la capacidad de solucionarlo y de abatirlo, no lo sé. Lo pone en discusión y lo pone en la agenda, que me parece interesante. Pablo Carrasco. Sí, yo creo que lo que pasó ayer fue que la gente ató una serie de cabos y llegó a algunas conclusiones, ¿no? Si arrancás de que tuvimos los 10 mejores años de la historia y la gente se pregunta, ¿qué hiciste vos con los 10 mejores años de la historia? Los productores llevaron el área de soja de 9.000 hectáreas en el 2001 a 1.300.000 hectáreas en el 2016. Es decir, eso hicieron con la plata, que siempre se dice, ¿qué hicieron con la plata? Eso hicieron con la plata, ¿está? 1.300.000 hectáreas de soja. ¿Qué hizo el Estado con la plata de esos 10 años maravillosos, ¿no? Es como esa gente que te saca el 5 de oro y queda endeudada, porque se metió en una casa y quedó debiendo el 5 de oro, no le daba para el 100%. Entonces sacás el 5 de oro y quedás endeudado. Y la gente empezó a ver que eso, que esa despilfarro, bueno, la indecencia de los
el aplauso mayor que hubo ayer fue cuando se criticó a CAP. Ese fue el aplauso más de adentro que les vino, que han duplicado el Estado, porque se terceriza todo, pero además tenés los mismos empleados, ¿no? Vos tenés los de la basura, pero además tercerizás y le pagás a los dos. Y vos vas al Banco al Pueblo y hay una señora que le aprieta el botón para el número de la caja. ¿Tá? Entonces vos venís y salís a los 38 grados para afuera y empezás a atar que capaz que lo que están gastando de más lo estoy pagando yo, y la gente está empezando a entender de que el Estado no tiene un peso. El Estado está gastando tu dinero y parece que estoy diciendo una bobada, pero eso no se entendió por muchos años. Hay gente que todavía piensa de que esa es una plata que sale no sé dónde. Entonces, que a esta gente que ganan dólares, yo te pongo, Romina, contrato a Romina en el 2004 y te propongo un sueldo de $1.000. ¿Está? $1.000. No te ajusto por nada porque yo te voy a pagar en dólares. ¿Está? Entonces, que pasen 15 o 16 años, donde vos todos los años el dólar... En el 2004 valía 29 y hoy vale 28, ¿no? Así que vos tus $1.000 hoy es un número. En los demás te vamos subiendo los costos en pesos, que es lo que tú gastás. Así que yo con $1.000 voy a todos los años. Bueno, a esa gente que ganan dólares, que son todos los que exportan, está bien, puede ser que los viticultores, pero el 90% de la producción uruguaya es en dólares, porque se exporta todo. A esa gente le han bajado 2/3 su poder adquisitivo. 2/3. En el primer, si vos, yo sé que son medidas simples y me las puede criticar Pablo, pero estamos en la radio y tenemos 2 minutos. Entonces, si vos comparás los IPC y la evolución del dólar, estamos en 1/3 de lo que teníamos. Entonces vendemos el doble de animales para pagar lo mismo. Y mientras tanto festejamos, y con toda razón, que los que ganan en pesos han mejorado un 50% en este mismo periodo su poder adquisitivo. Entonces, los que perdieron 2/3 están muy calientes, con un Estado que priorizó absolutamente otras cosas que no bajar el costo. Porque esa evolución del dólar, a pesar de que nos están diciendo de que eso viene dado, de que el dólar en el mundo, esa evolución del dólar tiene todo que ver con el manejo de la inflación que hace el Banco Central con sus letras de regulación monetaria, como se dice, esterilizar, se dice en economía, ¿no? Esterilizando y esterilizando con una aspiradora que no solo saca los pesos de Uruguay, sino que trae dólares de afuera para poder hacer la mejor inversión de estos últimos 15 años, que son letras de tesorería. A ver, yo creo que aquí tenemos que... Yo trato de ser mesurado en mis valoraciones. Yo no. Yo creo que si uno mira el tipo de cambio de Uruguay hoy, el poder adquisitivo del dólar hoy frente a Estados Unidos, estamos 30% abajo de la media histórica. Si uno dijera, bueno, volvamos a la media histórica, tendríamos que tener una evaluación de 50%. Creo que eso, sería una muy mala conclusión. La economía uruguaya ha crecido muchísimo en estos últimos 15 años y eso tiende a fortalecer la moneda, pero sí me parece que está claro que tenemos un tipo de cambio realmente demasiado bajo. ¿Cuál tiene que ser? Me parece que es una pregunta muy difícil de responder, pero además tenemos otra restricción que es qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer la política económica. Yo creo que sería una muy mala conclusión decir que buscar un dólar más alto lo tenemos que hacer aceptando mayores niveles de inflación. Yo creo que ese sería francamente un error, sería una ganancia de corto plazo y en algún momento tendríamos más dificultades. Yo creo que lo que la política económica sí tiene que hacer es, desde el punto de vista fiscal, tenemos que convencernos de que es un momento de tener una política fiscal contractiva. No hay espacio para que el gasto público aumente, más bien el gobierno debería implementar medidas de recorte de gastos en donde se pueden obtener ganancias de eficiencia y seguramente las hay. De nuevo es difícil cuantificar eso. Tiene que ser prioridad reducir el déficit fiscal. Yo creo que de este problema no se sale con medidas que tiendan a aumentar el déficit fiscal. Eso de nuevo va a tener un efecto inicial positivo, pero finalmente va a terminar apreciando nuestra moneda y tiene que haber una moderación sustancial de los salarios. No hay espacio para que el salario real aumente en Uruguay, en la medida que el desempleo no da muestras de bajar desde un nivel que es inaceptablemente alto, como es casi 8%. Creo que después... Contestaste varias de las preguntas que venían, que eran para Rosselli, decía, ¿qué margen queda para subir el dólar entonces? Y el otro tema tiene que ver con la energía. Yo creo que ahí tenemos una generalización incorrecta. Yo creo que el precio de la energía eléctrica en Uruguay, en lo que es la tarifa industrial, digamos,
no está tan desalineado, digamos, es relativamente similar a lo que vemos en Brasil y Chile. Obviamente en Argentina es más barato, pero están subiendo el precio de energía de niveles insosteniblemente bajos. Probablemente con la suba que tuvimos ahora en enero estamos un poco más altos que Brasil o Chile. Pero es el consumidor el que subsidia la tarifa industrial a su vez. Es decir, digamos, tenemos una tarifa al consumo extraordinariamente más alta que la industrial. La industrial está bastante alineada, como decía, en la región. Y en cambio en el gasoil tenemos unos costos enormes que tienen múltiples explicaciones. Una es las ineficiencias de ANCAP, después de una muy mala gestión en el gobierno anterior, que elevó costos de un modo francamente inaceptable. También es muy ineficiente la comercialización y distribución de combustibles en Uruguay. No es solo en el Estado la ineficiencia. Uno puede decir que también es en el Estado la ineficiencia, en tanto el Estado regula todos los precios de la cadena de combustibles, pero también, digamos, la comercialización que es ejecutada por privados es extremadamente costosa y eso no debería ocurrir. Tenemos un cargo de más de 3 pesos para el fideicomiso del transporte en el gasoil, que es absolutamente injustificable. No hay ninguna razón para que quien consume gasoil tenga que financiar un subsidio para el transporte público de pasajeros, digamos. Está bien que haya un subsidio para el transporte público de pasajeros, en todas las grandes ciudades del mundo eso ocurre. No hay ninguna razón para que eso sea cargo de quien consume gasoil. Entonces creo que sin duda hay un imperativo de mejorar la eficiencia en las empresas públicas, en lo que es electricidad, por supuesto, en particular porque el consumidor paga muy caro, pero en la cadena de combustibles también es sumamente importante. Y es evidente que es hora de tener mecanismos más transparentes de fijación de precios de las tarifas públicas. Es hora de tener mecanismos transparentes de definición de qué rentabilidad le queremos pedir a las empresas públicas. Estamos acostumbrados a que cuando hay dinero el gobierno le pide poco a las empresas públicas y cuando no hay dinero le pide mucho. Y eso es muy malo para el contexto de negocio, ¿no? Pablo ya entraba en lo que era el siguiente punto que teníamos para plantear, ¿no? ¿Qué margen y qué es lo que se puede hacer y no? Vamos con los demás por ahí también. Federico. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer y qué no de estos planteos que se hacen en este movimiento? No sé qué tanto margen tenga el Estado, la verdad. Sinceramente, desde el punto de vista económico, ya lo explicó muy bien Pablo, tenemos pocas posibilidades de regular lo que tiene que ver con el valor del dólar. Es decir, me parece que ayer lo que se pidió fueron más bien señales, ¿no? Fueron más bien señales de comprensión, fueron más bien señales de cierta austeridad, cierto mejor manejo de la cuestión de la administración del Estado. No creo que nadie esperara ayer que el Estado saliera a hacer un recorte de funcionarios públicos, que saliera a abatir el déficit fiscal en 10 minutos, etcétera, pero se dejaron algunas líneas, me parece. Y creo que el gobierno haría bastante mal en no atender algunos de estos reclamos y en no dar algunas señales, por lo menos. Me pareció bastante negativa la posición de muchos legisladores, integrantes de organismos del Estado, desconociendo o minimizando este fenómeno y este movimiento. Creo que esto es una señal, es una luz que se enciende, es una advertencia y que, como decía el discurso inicial de Holzman, es como una llama que prendió y es una chispa, y a veces una pequeña chispa, una pequeña llama puede quedar ahí y otras veces te puede desatar un incendio gigantesco. Sí, yo otra pintura de ayer que me llamó la atención y tiene que ver con lo que están hablando, con lo que decía Gariboto, con lo que están hablando todos en esta mesa. En un momento, en el discurso de Blasina, yo estaba adelante, había unos colonos que se autoidentificaban como colonos, que gritó: ¡viva el trabajo, carajo! ¡Viva el trabajo! Y bueno, todo el mundo gritó ¡viva! A mí me llamó la atención. La gente tendría que salir corriendo acá en Uruguay. No. Pero pará, déjame redondear. Y creo que indirectamente el reclamo de los indignados que tú mencionás, Federico, tenía que ver con esa sensación de que déjenme trabajar y que me vaya bien. O sea, estamos dispuestos a trabajar. Y ahí venía todo el cuestionamiento alrededor de lo que pasa, entre comillas, en Montevideo, ¿no? Como sí, que no se trabaja. O sea, eso era lo que estaba un poco Una de las mochilas más criticadas del discurso de Blasina fue cuando habló de los salarios, ¿no?
he visto que los detractores o los críticos de este movimiento aprovechan esa frase y dicen, ¿no? Habló de ajuste de salario, y en realidad no fue por ese lado, y lo remarcó varias veces, ¿no? Dijo, bueno, a nosotros nos gusta que nos vaya bien para poder pagar más, y hay una gran satisfacción en el momento que un productor tiene que pagar el salario a las personas que trabajan para él o que producen para él. Entonces, si descontextualizamos muchos de las reivindicaciones y nos quedamos simplemente en ese discurso antagónico, ¿no? De estos que son los oligarcas de las 4x4 y los otros de, ustedes viven gracias a nosotros y qué sé yo, no vamos a ningún lado. Sí, son varios comentarios así medio salteaditos. Empiezo por el último que comentaba Federico ahora. Sí, esa parte del discurso de Eduardo enseguida saltó en las redes, bueno, porque acá están los tipos que lo que quieren es bajar los salarios y todo lo demás. De todas formas, yo creo que no fue feliz la figura que usó Eduardo. A mí no me gustó nada, lo voy a decir, porque además somos colegas, la misma generación y hemos compartido cosas. A mí no me gustó nada el discurso desde el lugar en el que él lo hizo, porque es un ingeniero agrónomo y creo que como ingeniero agrónomo él podría haber dado un paso más y no haber recurrido a alguna cosa media tribunera además, que fueron las que lograba las salvas de aplauso, que tampoco eran muy fervorosos, porque eso era lo otro raro de ayer. Había, pero no era estaba un aplauso ahí, bueno, pero porque tampoco, lo que voy es que tampoco es la caricatura de que como empresarios estamos felices cuando vamos y pagamos el sueldo. Digo, no es cierto que el extremo de que son todos malos explotadores y le dan rebencazo al peón, pero tampoco es cierto que como empresarios estamos felices cuando pagamos el sueldo y que nos... hay de todo, en la Viña del Señor hay de todo. Lo de que señalaba Daniel me gustaría comentarlo, porque el tema del trabajo es lo fundamental, desde el lado positivo y desde el lado negativo de esa visión. Sí es cierto que la gente del campo trabaja, y trabaja el emprendedor, que era un poco lo que tú señalabas, Daniel, que lo que veías ayer, que de pronto no es el biotipo que uno imagina. Sí, no era el gaucho con facón en el cinto. No era el gaucho. Ese tipo trabaja, más allá de que quizás muchos de ellos no hacen el trabajo físico, el trabajo manual, hacen un trabajo, bueno, lo tengo a Pablo enfrente y no puedo evitar mencionarlo. Digo, Pablo es un productor, su trabajo no es físico, pero trabaja. Pero también está el tipo digo yo, no te subas, pero también, pero sí está el de la gente de a pie, y eso es lo que con la gente que yo trabajo y con lo que estoy, que tienen ese reclamo y tienen esa necesidad de poder trabajar, y para poder trabajar tienen toda esa otra cosa que no son las que surgen de estos reclamos. Pero ojo, hay una advertencia. Hay una advertencia para las personas que tienen la capacidad de poder pensar más. Tampoco demos manija a ese discurso fisiocrático siglo XVII y XVIII de que solo si estoy en el campo trabajando soy el que trabaja, porque en la ciudad está lleno de gente que trabaja y está lleno de empleados públicos que trabajan. Y sí es cierto que el dinero del Estado sale porque todos lo financiamos, pero el dinero de los privados también sale porque todos lo financiamos. Y los costos que tiene el agro los tiene el sector público, y yo eso no lo voy a discutir. O sea, todo lo que dijimos acá, estamos todos de acuerdo que es el Estado, pero también tenemos costos de los privados muy altos. Pensemos en las comisiones. Yo que soy del mundo ganadero, ¿cuánto le sale al productor las comisiones que se cobran en la compra-venta de ganado? Pablo lo debe saber. No son pocas, y es un costo importante, que es parte de las reglas de juego también. Y como esos otros varios costos, y yendo a la hortifruticultura, lo que le pagan al productor el kilo de naranja, mandarina, pera, manzana, a lo que se vende en el mercado y a lo que lo compraste en el supermercado. Ahí son privados, y esos son costos que se está llevando alguien que no es el Estado. Pablo Carrasco. Bien, yo creo que no sé, la proclama lo pidió mucho más decencia que dinero. Sí. Fue una exigencia de decencia, de dignidad arriba, ¿no? Si quiero citar a alguien que yo valoro mucho. Y no hubo ¿se acuerdan el eslogan de allá del 99? Era rentabilidad o muerte. Acá no se le exigió rentabilidad, se le exigió que le saquen la mano del bolsillo a la gente, porque no puede ser que el único que combata la inflación sea la producción exportadora en Uruguay. Yo soy muy pesimista, pero muy pesimista sobre lo que va a evolucionar. Yo creo que estamos en un año electoral de un gobierno que gasta como un marinero borracho, es decir, que tiene un problema de drogadicción, ¿viste? Que
tiene que ir a Alcohólicos Anónimos porque le das un peso, o hay que ponerle a Sendique hay que ponerle una tobillera que no se acerque a un organismo público, ¿no? Entonces, esto de decir que son todos los problemas diferentes también es un atajo para dividir en 16 comisiones. Las comisiones, yo no entiendo lo de las comisiones, porque para eso estaba el ministerio. Tenemos un ministerio entero. ¿Qué vas a hacer una comisión a discutir qué? Después, discutir. Lo que te estoy diciendo es que entraste a mi casa, prendiste la luz, abriste la caja fuerte y me llevaste la plata. Lo que te estoy pidiendo ahora es que me la devuelvas. ¿Y la mesa de diálogo? ¿Cuál es la mesa de diálogo? ¿Qué es lo que vamos a dialogar? Entonces, proponeme algo de cómo vas a devolver y nosotros veremos qué hacemos. Lo último, el interlocutor va a ser muy importante porque mi autoridad emana de vosotros y ella cesa entre vuestra presencia soberana. Y lo que tuvimos ayer fue la presencia soberana. Sí. Y cayeron las representaciones de las gremiales que con mucha humildad, lo tengo que reconocer, Pablo Servino y Reani han dicho, hablen ustedes, porque mi autoridad cesa. Entonces, ojo con también la manipulación que se va a hacer entre tratar de hablar con el más negociador. Entonces, no va a pasar absolutamente nada, y esto sigue hacia el 2022, que cada 20 años necesitamos una explosión.